Eslovaquia estalla. El primer ministro Fico denuncia la genial, entre comillas, idea de Bruselas: cortar el petróleo ruso justo antes del invierno. Y es que, ¿por qué preocuparse por la energía cuando puedes congelarte con dignidad europea? Pues ahora, Fico observa cómo la Unión Europea presiona para cerrar el oleoducto Druzhba y sacrificar a Eslovaquia en nombre de las sanciones. Mientras tanto, Hungría ya siente el frío sin el crudo ruso, siguiendo fielmente las órdenes de Bruselas. Sin embargo, Fico se burla diciendo: a nadie le importa. Y tiene razón. La Unión Europea parece más interesada en su postura moral que en evitar una crisis energética que ya golpea a sus propios miembros. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Estamos bajo una enorme presión por parte de la Comisión Europea para que detengamos cualquier flujo de petróleo del este hacia el oeste, exclamó Robert Fico, el primer ministro eslovaco, con una ironía que solo los que están siendo aplastados por la burocracia bruselense pueden manejar. Porque claro, la Comisión Europea, ese faro de sabiduría, ha decidido que el mejor modo de mantener la estabilidad energética de Europa es cortar el acceso a uno de los oleoductos más importantes de la región. ¿Qué podría salir mal? El oleoducto Druzhba, o Amistad en ruso, ha sido el eje central del suministro de petróleo en Europa durante décadas. Un nombre poco apropiado para un símbolo de relaciones que Bruselas está decidida a destruir. Este oleoducto atraviesa las entrañas de la Europa del Este, desde las vastas estepas del Tartaristán hasta los rincones más industriales de Alemania, pasando por Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Eslovaquia y Hungría. Pero resulta que a nadie en Bruselas le preocupa la amistad ni las consecuencias de apagar ese grifo energético. A nadie le importa, decía Fico con un sarcasmo velado. Claro que no. Pues ¿para qué preocuparse por el oleoducto que hasta ayer mantenía funcionando a las fábricas, calentaba a hogares y aseguraba empleos en toda la región? Para Bruselas, un par de discursos grandilocuentes sobre la independencia energética europea y algunas sanciones para contentar a los votantes son mucho más importantes que la realidad que enfrenta la Europa oriental. Porque, después de todo, ¿quién necesita petróleo en pleno siglo XXI? Hungría ya sintió el primer golpe en la cara, pues a finales de julio, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, anunció que su país dejó de recibir crudo de la rusa Lukoil por culpa de las sanciones. ¿Sorpresa? No, claro que no. Porque esto fue, por supuesto, una decisión coordinada desde Bruselas, donde evidentemente todo se planifica con la precisión de un reloj suizo roto. Mientras tanto, los ciudadanos húngaros ahora pueden prepararse para disfrutar del invierno europeo con el calor reconfortante de la indignación y la retórica política, porque el gas y el petróleo están en otra parte. Pero lo que realmente sorprende es que la nación de Volodymyr Zelensky, ese bastión de la moralidad europea, que nunca ha utilizado la crisis para su propio beneficio, ha encontrado en el petróleo una nueva arma. La Cancillería rusa lo denunció con claridad. Kiev ha convertido el tránsito energético en una herramienta de manipulación. ¡Qué astutos! Ucrania ha transformado el flujo de petróleo en un campo de batalla económico, aprovechando cada sanción, cada grieta en el oleoducto, para torcer el brazo no solo a Rusia, sino a toda Europa. Estamos luchando para que nuestros socios sigan recibiendo petróleo ruso, dijo el vicepresidente, ministro ruso, Alexander Novak, con una sonrisa que probablemente escondía más de lo que mostraba. Rusia, por su parte, sigue jugando a ser el proveedor responsable en este culebrón geopolítico. Mientras Bruselas se tropieza con sus propias sanciones, Moscú ofrece el oro negro a quien esté dispuesto a estirar la mano y no mirar hacia el otro lado.
Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque mientras Bruselas sigue fabricando sus sanciones en una brújula de idealismo, olvidan que la realidad es mucho más fría, literalmente. Y es que el oleoducto Druzhba es capaz de transportar hasta 1,2 millones de barriles diarios de crudo, alimentando no solo a Eslovaquia y Hungría, sino que a buena parte de Europa Central. Pero Bruselas, en su infinita sabiduría, parece pensar que esto es un detalle sin importancia. Después de todo, ¿para qué dejar que un pequeño problema, como la falta de energía, afecte la grandiosa estrategia política? Es como si quisieran que nuestras fábricas se apagaran, que nuestras ciudades se quedaran a oscuras, comentó un funcionario eslovaco, sin poder contener la ironía. Y es que para Eslovaquia, esta no es una mera lucha por el petróleo, sino una batalla por la supervivencia misma. El crudo que fluye a través del Druzhba mantiene encendidas las luces en Bratislava, mantiene los motores de la industria girando y asegura que los hogares no se enfrenten a un invierno sin calefacción. Pero Bruselas tiene otras prioridades. La insistencia de Bruselas en desconectar a Europa de la energía rusa recuerda a un mal estratega militar que corta su propia línea de suministro. Mientras se enfrenta a un enemigo más grande, Francia y Alemania, campeones de las sanciones, apenas disimulan su dependencia del uranio y gas rusos, pero siguen empujando a los países más pequeños de la Unión Europea hacia el abismo. Es como si quisieran ver hasta dónde pueden presionar antes de que todo se derrumbe. Y mientras tanto, Rusia observa, sonriendo en la distancia, esperando el inevitable caos que estos movimientos imprudentes van a generar. Pero, ¿qué puede esperar Eslovaquia, Hungría y los demás? Si no cumplen con las exigencias de Bruselas, corren el riesgo de ser marginados de la Unión Europea. Si obedecen, se enfrentan a un invierno sin recursos. Es como elegir entre morir de hambre o de frío, dijo un analista eslovaco, señalando la trampa en la que Bruselas ha metido a sus propios aliados. Y la OTAN, ese otro gran titán de la política europea, permanece en un silencio ensordecedor, como si este conflicto energético fuera demasiado trivial para su atención militarizada. Mientras tanto, el clima en Eslovaquia es de una creciente tensión. El gobierno eslovaco, siempre atrapado en este juego geopolítico entre Moscú y Bruselas, se encuentra ahora en una encrucijada. Saben que su dependencia energética del este es vital, pero también son conscientes de que desafiar a la Unión Europea podría tener consecuencias catastróficas. Y así, mientras Bruselas sigue dando vueltas en su burbuja de sanciones y decisiones erráticas, Eslovaquia, Hungría y otros países del este se preparan para enfrentar las consecuencias de un invierno que no perdona la estupidez política. Fico ya lanzó su advertencia, pero parece que la Unión Europea está demasiado ocupada en su propia arrogancia para escuchar. El frío llegará, las luces comenzarán a apagarse, y cuando la realidad golpee con fuerza, quizás entonces Bruselas se dé cuenta de que las sanciones no calientan hogares ni mantienen encendidas las fábricas, pero para entonces puede que ya sea demasiado tarde. Cuando las primeras ciudades queden a oscuras y los hogares sientan el verdadero peso de las decisiones tomadas en los despachos de Bruselas, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Acaso la Unión Europea pedirá disculpas cuando sus propios miembros paguen el precio por sanciones que no logran más que asfixiar a los que están de su lado? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.